Vamos a hablar hoy entonces sobre lo que les mencioné en la clase, ¿no es cierto? Y eso es la fe. La semana pasada, yo no sé si ustedes se acuerdan, espero que se acuerden. Me voy a sentir bien si se acuerdan de lo que hablamos, más o menos. Pero sí hablamos de la fe, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra? Dice que hay que tener una fe suficientemente, una fe que no tiene que ser muy, muy grande, pero como una semilla de mostaza. Recuerden que hablamos de eso. Y lo que se refiere Jesús a eso es que no es una fe necesariamente grande en cantidad, pero una fe grande en ¿qué? En calidad, ¿no es cierto? La semilla de mostaza, recuerden que les mencioné, que a pesar de que es una semilla bien chiquitita, cuando se planta en la tierra, el árbol de mostaza crece casi a 10 metros de alto, que es una medida considerable, ¿no es cierto? Así que para seguir en la línea de la fe, porque es algo que todos necesitamos, ¿no es cierto? Tener fe. Muchas veces nos falla la fe. ¿Y qué dice la palabra? Sin fe no podemos agradar a Dios, ¿ok? Sin fe no podemos agradar a Dios. Así que, considerando lo de la semana pasada, dije, bueno, voy a dar un sermón en el que pueda reforzar el concepto de la fe. Y qué mejor manera de reforzar el concepto de la fe para los cristianos, que dando un ejemplo de alguien que realmente es un ejemplo de fe, ¿no es cierto? Noé. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Abraham es otro ejemplo. Abraham inclusive se lo llama ¿qué? El padre de la fe. Pero Noé no se queda atrás, ¿okay? Noé, el del arca, fue alguien que realmente demostró de una manera que muy pocas veces se ha visto lo que es tener fe en Dios, ¿no es cierto? Así que el título del sermón es La fe de Noé. ¿Okay? La fe de Noé. Y el pasaje es un versículo solamente, Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, ¿okay? Es el versículo que elegí para utilizar en este sermón. ¿Okay? Así que la fe de Noé, Hebreos 11:7, para que lo vayan buscando. Pero primero déjenme orar, como siempre, para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de estar aquí, hoy hablando de tu palabra, como siempre, Señor. Nos encanta, es un privilegio que tú nos das, poder hablar de tu palabra, Señor. Te pido que tú me uses a mí para poder transmitir lo que tú quieres transmitir a los que están oyéndome. Y al mismo tiempo también te pido que tú saques cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier cosa que esté interrumpiendo o interfiriendo, lo que pueda interferir en la mente y en el entendimiento de tu palabra a los que están aquí. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una vez más, la fe de Noé, ¿okay? Hebreos 11:7. Y ustedes saben, no sé si saben, pero la cronología bíblica, ¿okay? La cronología bíblica fecha el nacimiento de Noé, o nos dice cuándo fue el nacimiento de Noé. Y el nacimiento de Noé fue, nada más y nada menos, se calcula en el 2970 antes de Cristo. 2970 antes de Cristo. Es decir, 126 años después de la muerte de Adán, imagínense. Solamente 126 años después de la muerte de Adán fue cuando nació, según la crónica bíblica, Noé. En aquel tiempo, dice la palabra, Génesis, que la tierra estaba plagada de violencia, pues la mayoría de los descendientes de Adán, ¿okay?, optaron por imitar la rebeldía y la manera de Adán. ¿Okay? Por lo tanto, en Génesis 6:5 vemos que nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La rebelión humana desagradaba a Dios Jehová, ¿no es cierto? El libro de Génesis también nos relata cómo los hijos de Dios empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. El caso es que los ángeles de Dios comenzaron a rebelarse y empezaron a tomar esposas para sí. Los Nefilim, fueron el fruto híbrido de los ángeles de Dios, ángeles rebeldes de Dios, y
las mujeres humanas. ¿Okay? Se lo conoce con el nombre de Nephilim o Nefilim. ¿Okay? Primero de Pedro 3, 19 y 20 habla sobre ellos. La palabra Nefilim significa derribadores, ¿okay? Y alude a los que hacen caer a otras personas. Así que cuando usted escuche la próxima vez que usted escuche la palabra Nefilim, quiere decir alguien que derriba o alguien que hace caer a alguien más. ¿Okay? Hoy en día tenemos personas así, ¿no es cierto? Los Nefilim eran matones, eran tiranos. ¿Okay? Y el pecado de sus padres, ¿okay? Los ángeles y las mujeres, se compara en Judas 6 y 7. Judas los compara con lo que estaba pasando en Sodoma y en Gomorra. Así que era bastante terrible, ¿no es cierto? Cómo se manejaban estas personas, estos Nefilim. Juntos fomentaron la maldad intolerable que reinaba en la tierra. Cundía tanto la maldad que Dios decidió destruir a la humanidad. Era tanta corrupción, tanta morbosidad, violencia, que Dios dijo, ya, no puedo aguantar más. Inclusive la palabra dice que se arrepintió de su creación y quiso terminar con todos los habitantes de la tierra. Sin embargo, Noé, una persona llamada Noé, halló favor en los ojos de Jehová, ¿okay? Porque él era un hombre justo. Noé resultó exento de falta entre sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Dios verdadero. ¿Okay? Ustedes se preguntarán, y yo también me preguntaba, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que es posible que entre toda la humanidad, ¿okay? que Noé pudiese andar con Dios en un mundo que estaba lleno de locura, lleno de destrucción, lleno de violencia? Noé anduvo con Dios al seguir el proceder de Dios, viviendo una vida que tenía la aprobación de Dios. Lo que aprendió acerca de Jehová lo indujo a servirle. ¿Okay? Voy a repetir eso otra vez más. Lo que Noé había aprendido de Dios es lo que causó que él le siguiera. Simplemente. Su fe no tambaleó cuando supo que Dios iba a terminar con toda la humanidad. Con la plena seguridad de que ocurriría esta catástrofe, sin precedentes, nunca había visto un diluvio antes, ¿ok? Con la plena seguridad de que iba a ocurrir esta catástrofe tan grande, Noé obedeció el mandato de Jehová. En Génesis 6:14, miren lo que dice. Este es Dios hablándole, ¿no es cierto?, a Noé. Dice, haz para ti un arca de madera de árbol resinoso. Harás compartimientos en el arca y tendrás que cubrirla por dentro y por fuera con alquitrán. Pese a que cumplir las instrucciones que le había dado Dios, que la construcción de una embarcación no era tarea fácil, ¿no es cierto? Noé, dice, procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios. De hecho, hizo exactamente lo que Dios le había mandado, ¿okay? Para lo cual se valió de la ayuda de su esposa, de los hijos también, tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de las nueras, ¿okay? Según lo que dice Génesis 6:22. Jehová entonces, ¿qué hizo? Jehová bendijo la fe de Noé. Noé y su familia son un ejemplo magnífico para las familias de hoy en día, ¿no es cierto? Para las familias cristianas de la actualidad. Debemos de considerar que hacer lo que Dios le había pedido a Noé no era algo fácil, ¿okay? Piensen ustedes. Construir un arca. Y no era un arca, no era un barquito pequeñito, ¿okay? Construir un arca. Jehová le dijo a Noé que fabricara con madera una caja enorme, impermeable y de 3 pisos. Le dio las medidas, ¿okay? De 133 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 de alto, según lo que dice Génesis 6, 15 y 16. Una embarcación así tendría una capacidad similar a algunos buques de hoy. Imagínense, en ese tiempo le dio Dios a Noé las indicaciones para fabricar o para construir una barca como de la medida que se usan hoy. ¿Okay? Yo sé que algunos de ustedes fueron al crucero ese. Imagínense, un barco así, pero de madera. ¿Okay? Esta es la empresa
pero colosal. Tener que construir un barco, un buque de tal magnitud, no es algo fácil. Es muy probable que hubiera que derribar miles de árboles, llevarlos de un lugar a otro, cortarlos para hacer tablones o para hacer vigas, levantar andamios, hacer estacas, conseguir alquitrán, recipientes, herramientas y todo lo demás. Tal vez fuera necesario negociar con mercaderes, comprar materiales, contratar a otras personas para que lo ayudaran. ¿Okay? También se requerían conocimientos de carpintería. Por lo que sabemos, Noé no era ni carpintero ni era marinero. ¿Okay? Así que se necesitaban conocimientos de carpintería para colocar con precisión todos los tablones y erigir esa estructura de la manera que Dios había dicho. A continuación, entonces, una vez que Noé escucha lo que Dios le dice, Noé tendría que obtener suficiente alimento. Así que no solamente era construir la barca, una empresa colosal, un trabajo increíble, pero también tenía que ir y buscar animales y el alimento que los animales iban a comer. ¿Okay? Así que alimento y forraje. Así que un trabajo que realmente requería de mucha paciencia y de mucho esfuerzo. No obstante, Noé, hizo todo lo que Dios le había mandado y llevó la obra a un término feliz. Terminó la obra, le llevó su tiempito, ¿no es cierto? 120 años, pero lo terminó. Hablamos sobre lo difícil de la tarea encomendada por Dios, desde el punto de vista de trabajo, materiales, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que durante esos 120 años que tardó Noé y sus familiares en construir esta arca, seguramente que Noé fue blanco de incontables chistes, de incontables cosas, burlas que las personas, vecinos tal vez, le decían. Noé, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué es eso que estás haciendo? Nunca ha llovido, aquí no hay agua, aquí no estamos en la playa. ¿Okay? Recuerden, no sé si ustedes saben, pero nunca había llovido antes. ¿Okay? Nunca había llovido antes, así que ahí lo ven construyendo un barco, que supuestamente en ese tiempo los barcos se usaban en el agua, en el mar. Lo ven construyendo en tierra seca una barca. Seguramente que sus vecinos se mofaban, le hacían chistes. Noé simplemente les respondía que debían de arrepentirse de sus pecados antes de que fuera tarde, y seguía trabajando, seguía construyendo el arca. Luego empezaron a llegar los animales, imagínense. Noé, vas a abrir un zoológico, o Noé, estás loco, has perdido la razón, ¿para qué necesitas tantos animales? Y finalmente, después de 120 años, después de la tarea increíble de Noé y sus familiares, comenzó a llover. Noé y su familia se subieron al arca con todos los animales y Dios cerró la puerta. Seguramente que en ese momento los vecinos no se estaban ya burlando de Noé. Posiblemente ahora le decían cosas como, por favor, déjanos entrar, te vamos a ayudar con los animales, o perdónanos, o lo que sea. ¿Okay? Sin embargo, Dios había cerrado la puerta y ya no había lugar para nadie. Y solo Noé y su familia sobrevivieron el diluvio. ¿Por qué tuvieron esta oportunidad? ¿Por qué fueron salvados cuando tantos perecieron, cuando tanta gente murió? El resto de la humanidad murió. Leamos lo que comenta el autor de Hebreos sobre Noé. Por favor, si tienen sus Biblias, búsquenlo ahí en Hebreos 11:7. Es solamente un versículo y miren lo que dice. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Su casa se refiere a su familia, ¿no es cierto? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El pasaje dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios advirtió a Noé que venía un diluvio, que él iba a mandar un diluvio, ¿no es cierto? Nunca había llovido, como dije recién, y menos llovido tanto como para un diluvio. Parecía imposible que una catástrofe mundial así pudiera ocurrir, pero por la fe, Noé creyó lo que Dios le dijo. La fe verdadera no pide evidencias adicionales. ¿Cuántas veces nosotros,
bueno, pero yo quiero saber con seguridad, quiero otra evidencia de que para tener fe. No, la fe verdadera no pide evidencias adicionales. La fe verdadera no pide señales, ni pide voces, ni pide sueños, ni pide visiones. ¿Okay? La fe verdadera no pide prueba científica o descubrimientos arqueológicos o evidencias geológicas. ¿Okay? La fe verdadera acepta la palabra de Dios solamente porque Dios la dice. ¿Okay? Dios en ese tiempo habló directamente con Noé. Yo sé que alguien puede decir, bueno, pero Dios no me habla a mí. Sí, Dios nos habla a todos a través de este libro que tenemos aquí. ¿Okay? Dios les habla, nos habla a ustedes y a mí a través de este libro. Por eso es tan importante leerlo. La Biblia dice en Hebreos entonces 11.1. En Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, escuchen bien, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción, ¿qué es una convicción? Cuando tiene usted una convicción es porque usted sabe que es algo seguro. ¿Okay? Y la convicción de lo que no se ve. El problema que tenemos muchos cristianos es que si no vemos como Tomás, ¿no es cierto? Si yo no veo, yo no creo. Nadie quiere creer en algo que no se ve. La certeza significa la convicción o la seguridad de una realidad futura, de que va a pasar. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe no está basada en lo que podemos ver, en lo que podemos sentir, sino en la seguridad que Dios da en su palabra. La base de la fe, escuchen bien, la base de la fe es confiar en Dios. Si usted no confía en Dios, entonces su fe falla. Noé confió en que Dios, porque póngase a pensar por un segundo, imagínense, Noé en el medio de un campo construyendo un arca. ¿Qué es lo que puede haber pensado esa gente? Que Noé estaba totalmente fuera de sí, ¿no es cierto? Noé confió en que Dios podría hacer lo imposible y recibió su recompensa. ¿Okay? ¿Cuál fue la recompensa? Él siguió viviendo. ¿Okay? Y vivió por muchos años más. Y no solamente él, pero su familia también. ¿Okay? Esa fue la recompensa que Dios le dio, lo dejó con vida. Por lo tanto, Noé nos sirve a nosotros de un muy buen ejemplo en lo que se refiere a tener fe en lo que Dios dice. Lo increíble del asunto en el caso de Noé es que nunca había llovido antes, como lo mencioné. La Biblia nos cuenta que había como un rocío, ¿no es cierto? Un rocío que subía del suelo y regaba toda la tierra. Algunos científicos dicen que había como una capa de vapor, ¿no es cierto? Similar a la capa de ozono, lo que tenemos hoy, que mucha gente dice que la están destruyendo, qué sé yo, que era algo así. Y protegía al hombre de los rayos del sol. Se piensa incluso que aquí se puede encontrar la razón de las vidas tan largas de la gente de ese entonces. ¿Okay? Recuerden que Matusalén, ¿cuántos años vivió? ¿Alguien sabe cuántos años vivió Matusalén? 900 años. ¿Okay? Otro tanto con Adán. La gente vivía 100 años, 200 años, 300 años. Era normal en ese tiempo bíblico, ¿no es cierto? No se sabe. En cualquier caso, Dios le dijo a Noé lo que iba a suceder y sucedió exactamente como él le dijo. Cuando lo importante es pensar, cuando Dios le dice a Noé lo que va a suceder, ¿cuál fue la respuesta de Noé? ¿Le pidió alguna pequeña tormenta como garantía antes de empezar a construir el arca? ¿O le exigió al Señor que por lo menos le mostrara, no sé, una lluvia, algo como para realmente tener esa fe? No, nada de eso. Noé creyó lo que Dios dijo y no preguntó absolutamente nada al respecto. ¿Okay? Él tomó la palabra de Dios por lo que es. Lo creyó a tal grado que estuvo dispuesto a actuar en base a lo que Dios le hizo por 120 años, a pesar de todo por lo que tuvo que pasar. Hay, sin embargo, un detalle importante que tenemos que notar, ¿no es cierto? Noé creyó lo que Dios le había dicho, pero no se inventó promesas divinas, que es lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿no es cierto? Noé no dijo, bueno, como yo creo en Dios, entonces Él me va a dar todo lo que yo quiera. Él no hizo eso. Cuando decimos que debemos esperar a que Dios haga lo imposible, yo no me refiero a pensar que, bueno, Dios va a hacer todo lo que yo quiero. Eso no trabaja así. Más bien, hay que buscar las promesas de Dios y las promesas que Dios nos da en su palabra.
tenemos que tener siempre en cuenta que Dios da sus promesas, pero basado en su voluntad. ¿Quiere Dios que crezcamos espiritualmente? Por supuesto que sí. ¿Quiere Dios ayudarnos a superar esa montaña en nuestra vida? Por supuesto que sí. ¿Quiere darnos Dios sabiduría, entendimiento y poder para poder servirle? Él quiere hacer todas estas cosas. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿realmente esperamos que Dios lo haga? Tenemos la fe de que Él puede hacerlo. Y ahí es donde a veces fallamos, ¿no es cierto? Tenemos realmente la fe en que Dios puede hacer cosas imposibles. Porque una cosa es decir, sí, yo sí pienso que, pero realmente lo crees, realmente tenemos esa fe. Creo que cuando lleguemos al cielo, va a haber muchos cristianos que van a ver la cantidad de bendiciones que ellos podrían haber recibido aquí en la tierra si hubieran tenido un poco más de fe. Esperamos que Dios haga lo imposible. Vivimos con esa expectativa de que Dios obra en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y eso es lo que hablábamos esta tarde, esta mañana, en la clase. Y vuelvo a repetir, aquí nadie es un robot, ¿okay? Todos somos de carne y hueso. Pero tenemos que tener esa fe, no podemos desarmarnos a la primera señal de problemas. Porque eso es el mensaje que estamos mandando a Dios es que, Señor, yo no creo que vas a poder solucionar los problemas que tengo. Y eso es una tontería. ¿Okay? Porque sabemos que Dios tiene más que suficiente poder. Si no tenemos esa expectativa o la hemos perdido, debemos recordar que Dios una vez abrió el cielo y derramó lluvia donde jamás había llovido. Imagínense. ¿Okay? Él lo puede volver a hacer. Si vivimos con esa expectativa que Dios puede hacer lo imposible, entonces vamos a estar preparados, ¿okay? Para cuando lleguen los momentos feos de nuestra vida. ¿Cuál fue la respuesta de Noé al anuncio de que Dios haría lo imposible? ¿Él se sentó a esperar a ver qué pasaba? No, él se puso a trabajar. Se puso a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Yo me imagino, que piensen ustedes, de la misma manera que los vecinos de Noé pensaban que él estaba loco, es posible que Noé también haya pensado, pero bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Un barco aquí en la tierra? ¿Qué sentido tiene? Pero él no dijo nada de eso. Tal vez lo pensó, no sabemos, no dice la Biblia. Pero si lo pensó, él hizo caso omiso a su pensamiento y empezó a hacer lo que Dios le dijo. Y eso es lo que cuenta. Tal vez cuando Dios nos pide cosas para nuestra vida, pensemos, no, pero eso no tiene ningún sentido. Pero tal vez no tiene sentido para nosotros. Pero si tiene sentido para Dios, es lo que cuenta. Alguien dijo una vez que Noé nos enseña que debemos mantenernos siempre en forma, porque uno nunca sabe cuándo se nos va a pedir que hagamos algo grande. ¿Okay? Tenemos que vivir siempre con esa expectativa. La vida de Noé se puede resumir en esta frase: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Noé, esperaba algo muy grande del Señor y se puso a hacer las cosas grandes que el Señor le pidió. Y no se puede argumentar y se puede decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? O es muy grande esa obra es muy grande para mí. No, porque ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Cuando Dios nos pide que hagamos algo grande, ¿qué es lo que Él hace? Él nos provee con las cosas que necesitamos. ¿Okay? Dios le dijo exactamente qué hacer. Él le dio las medidas, le dio todo. Hasta le dijo qué clase de madera usar para la barca y cuáles debían ser las dimensiones. Así que Dios nos pide cosas difíciles, pero no nos abandona. ¿Okay? No nos pide cosas difíciles y se va. No, nos pide cosas difíciles y está ahí para ayudarnos a través de la tarea. ¿Okay? Dios hace lo mismo hoy con ustedes y conmigo. Cuando nos encontramos en situaciones que parecen imposibles, Dios nos va a dar lo que necesitamos para alcanzar la meta si hacemos como Él dice. Ahora, si usted hace como usted quiere, entonces no espere que Dios lo ayude. ¿Okay? Pero si usted es obediente y sigue lo que Dios dice, yo le aseguro, Él no lo va a abandonar. ¿Okay? Y Él lo va a ayudar. A propósito de esto, las dimensiones del arca fueron perfectamente diseñadas para una estabilidad. Yo no sé si ustedes saben esto, pero hoy en día se utilizan esas medidas. Imagínense, hoy en día se utilizan las mismas medidas para hacer un barco o un buque muy estable, las mismas medidas que tenía el arca de Noé. Dios le dijo a Noé exactamente qué hacer y sus instrucciones fueron perfectas. Las instrucciones de Dios siempre son perfectas, ¿no es cierto?
Dios también nos da instrucciones a nosotros. Muchas veces, sin embargo, no nos llega lo que queremos inmediatamente. ¿Okay? Pero no hay que descontrolarse, no hay que venirse abajo. Muchas veces nuestra paciencia nos falla. ¿Okay? En muchas ocasiones, sin embargo, el curso que debemos seguir queda claro en las páginas de la Biblia. La Biblia habla de oración, la Biblia habla de dar testimonio, la Biblia también nos dice que muchas veces las respuestas de Dios no son instantáneas. Estamos acostumbrados hoy a ir a McDonald's, a ir a Whataburger y en un segundo obtener lo que queremos. Dios no trabaja así. ¿Okay? Dios muchas veces, yo diría que tal vez la mayoría de las veces, cuando queremos algo de Él, espera, se toma su tiempo. Pero Él sabe por qué. El problema es que nosotros, si no escuchamos de Dios, o si no pasa algo en 2 días después de que oramos, ya vamos a consultar con Facebook, con el amiguito, con el primo, con aquel, con el psicólogo. No. ¿Queremos que nuestros hijos crezcan en el temor del Señor? Oremos por ellos, disciplinémoslos, enseñémosles el camino del Señor. Yo me sorprende cuánta gente dice, pero mi hijo esto, mi hija aquello. Bueno, pero vos le hablaste alguna vez de Dios, le enseñaste algo. No. Se desea la salvación de un miembro de la familia. Hay que dar por ese miembro o esos miembros de la familia. Hay que compartir el Evangelio. No nos podemos dar por vencido si uno comparte el Evangelio una vez y ya la persona dice que no y ya olvidarse. ¿Ok? No, hay que insistir. Noé trabajó por 120 años. ¿Ok? 120 años no son 2 días. 120 años le llevó a construir esa arca. A nosotros muchas veces nos hace falta esa clase de perseverancia. Yo tengo muchos errores, ¿no es cierto? Muchas faltas. Pero una de las cosas que yo admiro de mí mismo más es la perseverancia. A mí, para mí no hay algo imposible. Yo soy una persona perseverante y es algo que es bueno. Es bueno porque se insiste hasta que se llega a la meta. ¿Okay? Tenemos que aprender a perseverar en la oración. Tenemos que aprender a perseverar en el testimonio. Tenemos que aprender a perseverar en todas las cosas que hacemos. Y ciertamente tenemos que aprender a perseverar en la fe. ¿Okay? Un día, un líder cristiano llamado George Mueller, empezó a orar por 5 de sus amigos para que recibieran la salvación. ¿Okay? Después de varios meses, uno de ellos llegó a conocer al Señor. 10 años después, 2 más se convirtieron. 25 años después, el 4º hombre recibió a Jesucristo, recibió la salvación. Müller, el cristiano perseveró en la oración hasta su muerte por el 5º amigo. Durante 52 años nunca dejó de orar y de pedir por la salvación de ese amigo que le faltaba. Su fe fue recompensada, pues como poco después del funeral, el 5º amigo que le faltaba finalmente recibió a Jesús. Imagínense, 50 y pico de años orando por ese último 5º amigo. Las respuestas divinas, las respuestas de Dios, no siempre son instantáneas. Saquémonos de la cabeza esa esperanza que tenemos, no es una esperanza, pero esa costumbre de querer recibir todo en un segundo. No, Dios no funciona así, como dije recién. ¿Okay? Podemos esperar mucho tiempo para que Dios obre. Sin embargo, si nos basamos en la esperanza de que Dios hará lo imposible y procuramos hacer las cosas para Él, entonces vamos a ver cosas grandes. ¿Okay? Noé es un ejemplo bien claro de fe a la palabra de Dios. ¿Okay? El anuncio del juicio de Dios no fue un mensaje popular a la mente incrédula de la mayoría. ¿Okay? Estoy seguro que cuando Noé les decía a las personas, hey, arrepiéntanse, que va a llegar el final. ¿Ustedes creen que alguien lo tomó en serio? Es bastante probable que no. Yo mismo cuando en mi trabajo, hey, mira esto, el otro, sí, está bien, mañana. Yo mismo, 10 años estuve, el pobre gas hablándome, y yo decía, sí, gas, está bien, te veo en unas semanas. Así que el ser humano es reacio, es rebelde, que no quiere escuchar la verdad.
El arca trajo protección a la familia de Noé y su fe trajo bendición a los descendientes, porque los descendientes de Noé también recibieron el sentido de obediencia de Dios. Más adelante hablan de los descendientes de Noé. ¿Okay? En Pedro, en 2 de Pedro 2:5, se le llama a Noé el pregonero de la justicia. El pregonero de la justicia es lo que llama Pedro a Noé. Porque paralelamente a la construcción del arca, Noé también predicó la palabra de Dios. Así que para concluir, en la historia de Noé y el diluvio, la Biblia nos presenta una ilustración más de la condición mala, de la condición pecaminosa, por decirlo así, de la gente. En el principio de Génesis, ya desde el principio del mundo. En el área social había violencia, en el aspecto moral había un desenfreno total, indiferencia y apatía a hacer lo correcto. En este ambiente de desenfreno, de corrupción y de rebeldía contra Dios, surge entonces la palabra profética de Dios a Noé. Dios le dice: yo voy a acabar con esta humanidad ya no tiene solución, pero quiero que vos construyes esta arca. Noé respondió con fe. Por 120 años, él trabajó para construir para cumplir este pedido que Dios le había hecho. Noé comenzó a construir el arca, demostrando aún más que tuvo fe en la palabra de Dios. La Biblia dice que en ese tiempo no llovía, así que Noé ni siquiera sabía, no podemos usar nada, pero Noé sabía que iba a llover. Él no sabía nada. Sí sabía que Dios siempre está correcto, que Dios hace lo que dice que va a hacer. La fe de Noé trajo bendición a sus descendientes también. Dios hoy también, como con Noé, ha puesto su palabra a nuestro alcance. Como dije al principio, nosotros no podemos hablar con Dios directamente como lo dice Noé, pero tenemos su palabra, tenemos maneras de comunicarnos con Dios. Cuando oramos, cuando usted ora, cuando yo oro, nos estamos comunicando con Dios. Así que de la misma manera que lo hizo Noé, lo podemos hacer nosotros. La cuestión es qué elegimos hacer. ¿Qué eligen ustedes? ¿Qué elijo yo? El cristiano no puede vivir sin fe. La fe es la fuerza de la vida. Si el cristiano vive, es porque tiene fe. Para nosotros, tener fe es aceptar la palabra de Dios, entendiéndola y confiando que Dios es honesto y por lo tanto que su palabra es veraz. Su palabra es la verdad. Por la fe creemos que Dios creó los cielos y la tierra y por la fe aceptamos que Jesucristo es su único Hijo y el suficiente Salvador para todos nosotros. La fe es algo íntimo que relaciona al hombre con su Creador y lo impulsa a mantener una vida interior y una vida exterior basada en la palabra de Dios. Porque no es nomás cuestión de venir el domingo y el miércoles, ¿okay? Y vivir o hacer las cosas que la palabra dice. No. Es, como siempre digo yo, el cristianismo es un estilo de vida. Todos los días tenemos que demostrar que somos cristianos. La fe es el catalizador, es decir, lo que transforma, lo que hace que las cosas ocurran. ¿Okay? La fe es como algo que jala, algo que está lejos, que ni siquiera vemos. ¿Okay? Espero que todo el mundo entienda ese concepto. Recordemos entonces que recibiremos cualquier cosa en la que creamos mientras que esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Okay? Así que escudriñemos la palabra de Dios y reclamemos sus promesas. Dios tiene promesas para ustedes y para mí increíbles. Reclamemos esas promesas. Y sobre todo, no nos demos por vencidos. Una vida de fe es una tarea difícil, que requiere perseverancia y requiere paciencia. Pero el cristiano, al igual que Noé, no puede vivir de ninguna otra manera. Vamos a orar. Señor Padre, una vez más, gracias por el privilegio de estar aquí hoy. Señor, ayúdanos. Muchas veces flaqueamos con nuestra fe, muchas veces queremos tener fe, pero somos humanos, seguimos siendo de carne y hueso, y muchas veces nuestra fe flaquea. Te pedimos, Señor, que después de haber escuchado estas palabras, después de haber escuchado tu palabra, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, que nos permitamos, si es posible, a través de unos minutos,
de preocupación, cuando las cosas no van bien para nosotros en nuestras vidas, que nos permitamos un poquito de preocupación, pero después de ese poquito de preocupación, Señor, que pensemos en tu poder, que pensemos en tus promesas, que pensemos en tu veracidad, que pensemos en tu integridad. Yo creo que si así hacemos, el problema, sea grande, sea pequeño, que podamos estar experimentando en nuestra vida, no nos va a preocupar más. Yo creo que si todos implementamos, Señor, ese sistema de recordar, de saber, de creer en tu palabra, de realmente creer en tu palabra, porque es fácil decir yo creo en la palabra, pero ponerlo en práctica es la cuestión. Ayúdanos a poner siempre en práctica nuestra fe en tu palabra, Señor, en las cosas que tú dices, sabiendo que tú no mientes, sabiendo que tú siempre eres verdadero, sabiendo que tus promesas son valederas. Danos la paciencia también, porque a pesar de que tú dices que la paciencia, nuestra paciencia falla. Ayúdanos porque nosotros muchas veces queremos que tú respondas inmediatamente y tú no respondes inmediatamente muchas veces. Así que también danos la paciencia para poder esperar tu respuesta. Gracias, Padre, te damos por todo, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y ciertamente gracias por tu precioso Hijo Jesucristo. En el día de hoy te damos gracias y siempre agradecemos tu amor y tu misericordia. Sé con nosotros por el resto de este día, en la semana, en esta entrante. Cuídanos, protégenos siempre, Señor, y ayúdanos a servirte de la manera que es agradable a ti. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.